reafirmar o redescubrir o descubrir en definitiva la identidad de una localidad, de una provincia, de una región o de un país. Tiene otra finalidad, que es poder reapropiarse de ese patrimonio, de esas estructuras, de esos espacios, digamos, que fueron pensados, que fueron ideados, que fueron proyectados y fueron construidos con la participación de muchas personas que intervienen en decisiones, en diseños y la materialización de esas piezas, de esas construcciones, ¿no? De la manera de asentarse en el territorio, digamos, los edificios o los sitios construidos o las ciudades, si uno tiene las herramientas, puede decodificar muchos de los acontecimientos o muchas de las características de la sociedad que lo creó, ¿no? Yo digo a veces que la arquitectura es como historia congelada en el espacio. Es decir, en esa materialidad se pueden identificar y leer, como decía recién, muchas de las características de esa sociedad, cómo se desenvolvía, cuál era su relación con el territorio, con la tecnología, con los espacios y las jerarquías de distinto tipo, sociales, económicas, culturales. Se puede dividir entre el inmaterial y el material. El patrimonio inmaterial o intangible son las tradiciones, son, digamos, las distintas manifestaciones culturales, la música, la gastronomía, las festividades, los usos y costumbres. Eso es un ámbito del patrimonio. Otro es el de las materialidades. Y a su vez, dentro de lo material está el patrimonio mueble, que corresponde a los museos, que son piezas que se pueden trasladar, y el inmueble. Y probablemente el más difícil preservación es el patrimonio inmueble, porque, digamos, está azotado por la intemperie, está, digamos, habitado por seres humanos y continuamente intervenido por acciones de mantenimiento, de renovación, de reconstrucción o de reemplazo de todas esas construcciones, ¿no? Bueno, como digo, hace 20 años se viene hablando mucho de patrimonio y, digamos, no se ha avanzado tanto, no se ha difundido tanto, digamos, acciones y gestiones efectivas sobre la preservación de ese patrimonio, ¿no? En todo nivel, a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. Y le preguntamos al arquitecto Grementieri sobre la cuestión de si alcanza con las acciones que están llevando desde los diferentes estamentos del Estado, tanto a nivel municipal, provincial como nacional, de declarar ciertos edificios, ciertos espacios como patrimonio arquitectónico. ¿Alcanza con solo eso? ¿Hemos avanzado en los últimos años en este sentido? Un interesante concepto de la utilización del patrimonio como recurso turístico, algo de lo que sí se ha avanzado en los últimos años. Se han ido creando, faltan todavía legislaciones. En algunas provincias falta legislación provincial, en otras provincias hay legislación, pero es muy lento el proceso por la metodología. Hay legislaciones que establecen declaratorias con consentimiento, sobre todo en el ámbito privado, de los propietarios para hacer esas declaratorias, y eso es bastante difícil. En otros casos, cuando es sin consentimiento, no hay demasiadas alicientes o incentivos para que, por ejemplo, sobre todo en el ámbito de declaratorias de patrimonio de inmuebles privados, para que esa restricción al dominio que se hace sobre los privados pueda tener algún tipo de beneficio, sea impositivo, fiscal, crediticio, subsidios, ¿no es cierto? Ese es un tema. Pero también, digamos, sigue habiendo
una problemática importante respecto de la preservación del patrimonio cuando está en manos de público, de la administración pública, a cualquier nivel, nacional, provincial, municipal, ¿no? Y muchas veces entonces cuesta exigirle al privado que sea, o poner rigor sobre el privado cuando el propio Estado, de cualquier nivel del Estado, no hace lo mismo con el patrimonio que es de todos y hace obras o hace distintos tipos de intervenciones en el ámbito del espacio público en una ciudad o en edificios propios de la administración pública. Se ha avanzado, digamos, relativamente también, es en la consideración del patrimonio, el patrimonio construido, el patrimonio inmueble como un recurso turístico y cultural muy importante que muchas veces hace la diferencia del destino de un pequeño pueblo, de una ciudad o de la capital de un país. La gente en general, a nivel global, se mueve, cada vez el turismo de masas es más importante, por, digamos, atractivos de la naturaleza o por atractivos del patrimonio construido. Esa noción de que el patrimonio es un recurso se ha extendido mucho, pero todavía la legislación no lo contempla como tal, por ejemplo, y hace mucho hincapié en la identidad, en la memoria, digamos, hasta en lo ambiental, pero no como recurso. Y el patrimonio cada vez más es un recurso más escaso y no renovable, inclusive más que los naturales. Un bosque, un sitio natural se puede regenerar, digamos, plantando, trayendo de vuelta las especies. Un edificio que se pierde, que se devuelve. Bueno, en la provincia de Entre Ríos me parece que es muy importante y un poco eso es como un prototipo de la problemática a nivel nacional de ese patrimonio, digamos, de la segunda mitad del siglo XIX o fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, que fue el periodo, digamos, de gran expansión económica, de apertura, de inmigración, de transferencia de tecnologías, de adaptación de modelos, ¿no es cierto?, de una gran apertura y de una combinación de distintas influencias y transculturaciones y adaptaciones que se hicieron, que digamos, es paradigmática de una parte importantísima del patrimonio de la Argentina, ¿no? Todo lo que trajeron en distintas versiones, sea a través de la construcción de los inmigrantes, los sistemas constructivos, los materiales que se importaban, las ideas y las formas que se adaptaban. Por ejemplo, en la ciudad de Paraná, los lotes disponibles, ¿no?, de la división en manzanas y los lotes de determinada medida. En Entre Ríos ese patrimonio es capital, digamos, del periodo colonial. Quedan muy pocos testimonios, ¿no es cierto? En general casi son arqueológicos del periodo colonial. Hay otros lugares del país que tienen un patrimonio colonial, por ejemplo, mucho más importante, como Córdoba, que tiene inclusive sitios inscritos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, las estancias jesuíticas, la manzana jesuítica, misiones con Brasil y Paraguay, otras 3 misiones jesuíticas, digamos, muy importante, o el patrimonio precolombino que fue consagrado en el Camino del Inca, en el Capañán, en varios países sudamericanos que tienen las provincias del noroeste o del lado de los Andes. Entre Ríos está justamente en la crucijada del Río de la Plata, ¿no es cierto? Fue, digamos, como señera digamos, en las primeras intervenciones de mediados del siglo XIX, cuando, digamos, se empieza a organizar el país, se empieza a necesitar infraestructura a nivel nacional, ¿no es cierto? Y que se empieza a construir. Paraná fue en un momento histórico fue capital de la nación y empiezan a germinarse las ideas e inclusive la adopción por parte de Entre Ríos de profesionales de origen italiano, que por primera vez hacen los edificios, como mencionábamos, del Palacio San José para Urquiza, de distintos edificios acá en Paraná y en otras ciudades,
que es esa primera oleada de influencia europea, transculturada, siempre adaptada. Es muy importante que en Argentina nos acostumbremos a ver ese patrimonio de influencia europea, de la inmigración, que a su vez se mezcla completamente. Y otras de las cuestiones que le preguntamos al arquitecto Fabio Grementieri, que estuvo justamente en la Biblioteca Popular de Paraná, un edificio histórico que está en un proceso de puesta en valor. Le preguntamos en relación a estos términos, así es lo mismo usar los términos de puesta en valor, de restauración, cómo abordar justamente estos edificios históricos, patrimoniales, pero que ya tienen 100 años de historia y justamente por eso presentan ciertos problemas en su estructura. Aprovechamos la oportunidad de esta conferencia brindada en la Biblioteca Popular con el auspicio del Consejo Deliberante Local y la organización de ciertos arquitectos de aquí de Paraná, como Margarita Tlin y Eduardo Cabrera, que estuvieron allí presentes justamente abordando todo este tipo de temas. Mucho cuidado con la definición de puesta en valor. Hay otro tipo de intervenciones que tienen su denominación ajustada, que es conservación, restauración, digamos, otro tipo de intervenciones que son más cautas, que, digamos, dejan sobre los edificios la huella del tiempo, en estos tiempos, digamos, de novedad, de querer reciclar todo, de poder poner en valor hasta, digamos, los propios cuerpos con cirugías, con tatuajes o con piercings. Lo mismo se hace con los espacios urbanos, con la arquitectura, con el patrimonio. Hay que tener mucho cuidado porque realmente eso le quita, digamos, la huella de lo que le ha sucedido a esos edificios a lo largo del tiempo, que han sido testimonios del periodo de construcción que está demostrado ahí, pero después a lo largo del tiempo le han pasado cosas y que es necesario dejar huellas de eso. Y por otra parte también las intervenciones pueden tener agregados contemporáneos y creaciones de diseñadores, de arquitectos. Digamos, la preservación está reñida con intervenciones muy creativas, sobre todo en estos tiempos que la tecnología permite digamos, intervenciones sobre los edificios, sobre los espacios, sobre el espacio urbano, o virtuales, o reversibles, o transformables, realmente que contribuyen mucho ahí sí a poner en valor a ese patrimonio. A la Argentina le toca crecer y hacer sus grandes monumentos en un momento histórico donde hay una gran aceleración, donde se mezclan tradiciones e innovación, estructuras metálicas y estructuras de hormigón armado, el automóvil, el avión, un Estado nacional y provinciales que quieren armar su infraestructura estatal a través de edificios que a su vez son el marketing de esas instituciones que, digamos, que los políticos y la administración gubernamental quieren mostrar a los ciudadanos, y bueno, y se arman esos edificios muy sofisticados que tienen distintas técnicas constructivas mezcladas en esa aceleración que había por construir rápido y con una categoría y con una presencia institucional muy importante, como en el caso de esta biblioteca, y que a su vez son muy frágiles y son muy sofisticados, y hay que tener mucho cuidado cuando se les mete mano haciendo una intervención, ¿no? En la fachada de este edificio, digamos, no hay que pintarla, el símil piedra está en buen estado a pesar de tener sus problemas de envejecimiento que son fácilmente solucionables.